no hagan uso del chat durante la clase para comunicarse entre ustedes. Mientras estoy dando clase, yo no miro el chat, así que tampoco me abren a mí por chat. Y todo el equipo de cátedra está viendo el chat, así que todo lo que ustedes dicen se vuelve absolutamente público, ¿sí? Y en algunos momentos molesto. Para el equipo de cátedra y para los compañeros que no saben si ponen atención en las cosas que aparecen en el chat o ponen atención en lo que yo estoy explicando. Ese punto 1. No usen el chat para comunicarse entre ustedes. Es como si en medio de la clase alguien empezara a los gritos a superponer lo que quiere decir con lo que estoy diciendo yo. No solo es una falta de respeto hacia mi persona como docente de la cátedra, sino que es una falta de respeto para con los compañeros porque generan ruido en la comunicación. Eso era lo primero que quería decir para que queden las cosas bien claras de ahora en adelante. El otro tema es el tema del parcial, que está generando una especie de terrorismo académico, ¿no es cierto? Chicos, a ver, ustedes tienen por delante 5 años de evaluaciones de todo tipo, tamaño, color y calibre, ¿sí? Y postergar no evita que llegue. Entonces, a ver, el parcial que está anunciado para el 10 de junio, del cual yo ya hablé en la clase pasada, es un parcial domiciliario, ¿sí? Damos las consignas el 10 de junio, ustedes trabajan y tienen hasta el 15 de junio para presentárselo a su docente. Entonces, cuando piden postergación para tener tiempo para estudiar, no es un parcial de esos que ustedes se sientan, les dictamos 5 preguntas y ustedes tienen que recuperar, ¿sí?, la información de la que han logrado hacerse significativamente durante un tiempo de estudio. No, a ver, lo que tiene que haber acá es comprensión, claridad en los temas, de modo tal que, por supuesto, no va a haber una pregunta conceptual que implique copia del texto, ¿no? Habrá situaciones problemáticas, habrá opciones múltiples, pero ustedes van a tener la bibliografía ahí, ¿no es cierto?, como prolongación de sus mentes para hacer el trabajo, y tienen 4 días de tiempo, ¿sí? Entonces, no lo hemos charlado en profundidad con los colegas y por supuesto no es una decisión que yo tome sola. Pero a mí me parece que no, porque digamos, esta primera unidad es una unidad relativamente corta, relativamente sencilla, ¿sí? Entonces, hagamos el parcial rapidito y así empezamos rapidito con la segunda unidad que tiene psicoanálisis, ¿sí?, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología genética de Jean Piaget. Ahí sí que van a necesitar mucha lectura, mucha comprensión. Así que deshagámonos rapidito del conductismo y la qué, ¿está? Y después, porque si nosotros decimos, bueno, está bien, no le damos la consigna del 10, se la damos el 17, tampoco van a tener toda la tranquilidad de espíritu para decir, hacemos el 17. Y no podemos vivir de postergaciones, ¿sí? Bueno, esas 2 cosas. La tercera cuestión, antes de empezar con el tema del día de la fecha, es si alguien necesita revisar alguna cuestión de conductismo o neoconductismo que todavía no esté clara. Bueno, entonces, doy por sentado... Profe, disculpe. Sí, sí. Soy Lourdes Escopa y yo todavía no entiendo muy bien sobre el conductismo y sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante y eso. Sí, quería saber si me lo puede explicar un poquito de nuevo, así resumido, para yo tomar notas.
Sí, Lourdes no tiene mucha nota que tomar porque tiene bibliografía bien específica para trabajar, ¿sí? Eh, le invito en todo caso a que me visite el martes en cualquiera de mis 2 horarios de consulta para volver sobre estos temas específicamente con usted, ¿no es cierto? Porque tengo, no sé, ¿cuántas personas tengo en el aula? 200 personas, saquemos 5 docentes, tengo 195 personas en el aula esperando la clase de hoy, y usted me está pidiendo una cosa muy básica Bueno, está bien, profe, gracias, está bien. ¿Sí? Me ve el martes, o si no puede los martes, le doy otro horario, pero bueno. Sí, Fundamentalmente cuando hablamos de condicionamiento clásico, estamos hablando del condicionamiento de reflejos. ¿Sí? Revisar en el Power que tienen en el aula, en la definición de reflejo que les di, estas conductas no aprendidas, es decir, innatas, en las cuales, conexiones estímulo-respuestas, en las cuales, producido el estímulo, sobreviene automáticamente la respuesta. Y el condicionamiento clásico se da por asociación de estímulos, porque como el reflejo es producido por un estímulo específico, ¿sí? No cualquier estímulo provoca cualquier reflejo, lo que se hace en el condicionamiento clásico es lograr la asociación de este estímulo específico, que es el que sí efectivamente es causa el reflejo. Ejemplo clásico, digamos, el reflejo de salivación, que responde a la presencia del estímulo comida, ¿sí? Y que en las experiencias de Pavlov se asocia con el sonido de una campanilla, que es un estímulo que inicialmente no haría salivar a nadie, ni a los perros ni a nosotros. Caso 2 del práctico, ¿sí? El estímulo específico, la comida, la respuesta a la salivación, el estímulo neutro, la palabra que prende y apaga en la pantalla, ¿sí? Esa asociación que se lleva a cabo en el segundo momento de la experiencia es la que produce que en el segundo test el algodón pese más que en el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra luminosa, una vez asociada a la comida, ha generado más salivación. En cambio, en el condicionamiento operante, ¿sí? No hay una asociación estímulo-estímulo, estímulo específico, estímulo neutro. El condicionamiento operante se produce por reforzamiento, porque lo que hace que se reitere una operante no son sus causas, sino sus consecuencias. ¿Sí, Lourdes? Ahora, para que lo veamos más en detalle, visítenme. Bueno, profe, gracias. Profe, ¿cuáles eran los horarios de su consulta? Perdón. Una cosa que les quería decir, ya que me preguntan esto, cuando entren al aula o al grupo de Facebook, revisen todas las publicaciones, ¿no? Porque por ahí las nuevas publicaciones tapan las anteriores. Mis horarios de consulta son los días martes a la mañana de 11 a 12 o 13, digamos, yo entro a las 11, si hasta las 12 no entró nadie, me voy. Si entró alguien y estamos trabajando, me quedo, por supuesto. Y a la tarde, de 18 a 19 o 20, ¿sí? Y tanto en el grupo de Facebook como en la plataforma, en el aula virtual, están los horarios con los respectivos enlaces para que ustedes puedan entrar a verme.
son horarios, yo he revisado los horarios del primer año, son horarios que no se superponen con horarios de clase de ustedes, ni a la mañana ni a la tarde. Pero por ahí la gente que trabaja, que si no pueden, ni en la mañana ni en la tarde, ni en el horario de su profesor o profesora de práctico, bueno, nos escriben y acordamos algún otro horario. Pero sí quería decirles esto también, de que cuando entren, exploren, porque claro, uno va poniendo más cosas, y algunas se van corriendo. Muy bien. Comenzaríamos entonces hoy a trabajar con el buenas tardes. Comenzaríamos entonces a trabajar hoy el segundo tema que está incluido en la primera unidad del programa, que es la teoría de la Gestalt. Les hemos puesto en el grupo de Facebook y en los grupos de WhatsApp, me parece que fue solamente esta fichita, la ficha teórica, ficha de cátedra, que lo que hace es rescatar los aspectos de la teoría de la Gestalt que nos interesan particularmente en función del recorrido que hace la asignatura. Está basada en dos materiales, dos manuales bastante viejitos, porque estas son concepciones que tienen ya cierta antigüedad. Un manual de Marx y Hillig, que se llama, creo, Teorías Psicológicas Contemporáneas, Teorías Contemporáneas del Aprendizaje, se llama, y de Juan Ignacio Pozo, Teorías Cognitivas del Aprendizaje. Esos dos materiales, las copias de los libros, están en el aula virtual, por WhatsApp y por Facebook. Les he pasado nada más que la fichita. Con entender la fichita alcanza, a nuestros fines alcanza. Ahí tienen además las páginas de las citas que aparecen en la ficha de estos materiales. Entonces, si ustedes quieren ir, no me parece para nada mal, al contrario, me parece muy bien, quieren ir a ver en qué contexto está dicho eso, ahí tienen los materiales en el aula. Si son fanáticas, y se leen todo, y surgen dudas acerca de cuestiones que no están en la ficha, por ejemplo, nosotros no hemos tomado el debate acerca de la posición de la Gestalt frente al análisis o frente a las variables que intervienen en la percepción, es decir, cosas que están en esos textos y que no están recogidos y jerarquizados en la ficha, pero que si leen todo y no entienden, eso me visitan y lo trabajamos en consulta. No va a ser objeto de la clase teórica. Profesora, no entendí esto de la actitud de los gestaltistas frente al análisis, eso lo vemos en consulta. Me parece bien que quieran entender todo, me parece perfecto, pero es como que yo quiero pasar esta primera unidad rapidito porque los temas que vienen nos van a insumir más tiempo. Bueno, vamos con la teoría de la Gestalt. Ahí está. ¿Y cómo era esto otro? ¿Por qué no puedo? Que me queda tapado arriba con la opción de proyectar. ¿Cómo es? Profe, abajo hay una abajo a la derecha. Abajo a la derecha, ¿qué se supone que hay? Ahí donde hay una pantallita, cerca para minimizar. Al lado del menos, profe. Del menos. Lo que pasa es que todas las opciones esas que tenía abajo de desactivar audio y todo eso se me subieron.
Sí, ¿Me porque está entienden? compartiendo pantalla. Sí. ¿Y dónde está esa? En el PowerPoint hay una parte que dice menos. Ahí está la flecha cerca de la pantallita con una Pero está presentación. tapada. Lo único que me quedó es la crucecita para cerrar. No, pero abajo de todo, donde está el signo menos. Del puntero de su mouse, profe, a su izquierda, y para la imagen. ¿Por qué todos saben y yo no? Es a la derecha. ¿Ves la parte donde están los porcentajes para agrandar o achicar? Ya. Esa es la opción, profe. Que es como una pantallita. ¿Eso? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos, la psicología de la Gestalt. También la vamos a nombrar como la escuela de la Gestalt, la perspectiva gestáltica. Hay muchas formas de nombrarla, ¿no? Ahí tenemos a los más conspicuos representantes. A los representantes de la teoría, que son Max Bergheimer, Kurt Kafka y este otro señor, Wolfgang Keller. Le podemos decir Keller nomás, es mucho más sencillo. Y en realidad todo esto empieza entre 1910 y 1912, cuando Bergheimer se pone a estudiar este fenómeno que es el fenómeno del movimiento aparente. Él hace una experiencia que ahí he esquematizado y se las explico, haciendo sobre una placa dos ranuras. Esas dos líneas negras que ustedes ven serían dos ranuras, es decir, la placa estaría agujereada de esa manera, una vertical y la otra a aproximadamente 20 o 30 grados. Y lo que hace es, por detrás de la placa, hacer oscilar una luz, ¿sí? Proyecta una luz pasando de una ranura a la otra. Y lo que encuentra, en términos de movimiento aparente, es que hay un intervalo óptimo, que es el intervalo de 60 milisegundos, para que la oscilación de una ranura a la otra dé como fenómeno perceptual que se trata de una sola línea que se mueve de un lado a otro. Si se supera los 200 milisegundos en la oscilación, primero se ve que se prende una, después se ve que se prende la otra. Si la velocidad de la oscilación baja a alrededor de los 30 milisegundos, se ven ambas ranuras iluminadas al mismo tiempo, ¿sí? Esta experiencia que lleva a cabo Bergheimer, que no sé si se entiende con esta sucinta explicación de qué se trata, tiene que ver con casi todos los aspectos que vamos a exponer esta tarde en nuestra clase. Vamos a decir además, bueno, esta es la primera experiencia, la dejamos como ahí en suspenso para volver a ella enseguida, porque quiero aclararles primero que la teoría de la Gestalt, ¿se acuerdan que esto está instalado en una disputa epistemológica, ¿no? El surgimiento de la psicología como ciencia se instala en el centro de una disputa acerca de qué cosa es el conocimiento científico, cuál es el método del conocimiento científico y todo lo demás. Recuerden ustedes el surgimiento de la psicología allá por 1879 con Wilhelm Wundt, y después
contrapartida positivista en Estados Unidos con el cognitivismo. Nosotros hemos retornado ahora a la tradición alemana, ¿sí? Vamos y volvemos por el océano, y la concepción gestáltica de la ciencia no va a ser positivista, sino que va a adherir con lo que se llama la perspectiva fenomenológica. Traten de tener los micrófonos apagados porque se sienten las conversaciones hogareñas. Entonces, sí. Disculpe, ¿qué dijo? Perspectiva, no se le escuchó, perdón. Fenomenológica. Está escrito ahí en la diapo, ¿ven? Ah, perdón. La fenomenología, ¿sí?, es una concepción filosófica. No vamos a ver fenomenología a fondo porque no tiene ningún sentido, pero que es muy crítica con el positivismo, con la concepción positivista de la ciencia. Y lo que hace fundamentalmente Husserl, que es el padre de la fenomenología, es recuperar el papel de la conciencia en la adquisición de los conocimientos, y lo hace en función de decir que se conoce lo que se presenta ante la conciencia del sujeto, ¿sí?, lo que aparece ante la conciencia de un sujeto que está desprovisto de carga teórica y preconceptos. Entonces, ¿qué es un fenómeno? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de fenómenos atmosféricos, fenómenos físicos, fenómenos químicos. El arco iris, es decir, si nosotros iniciáramos perceptualmente, yo veo un arco iris o veo una aurora boreal, y nosotros iniciáramos un proceso de análisis, ¿no es cierto? Bueno, veríamos que hay unos fenómenos físicos de refracción de la luz, y intervienen por ahí las gotas de agua, ¿sí? Abajo tenemos un campo magnético, es decir, varios ejemplos de fenómenos. Desde el punto de vista de la Gestalt, entonces, bueno, vean, ahí les puse una definición de fenómenos desde la perspectiva fenomenológica. Fenómeno es lo que aparece, lo que se muestra ante la conciencia del sujeto del conocimiento, desprovista de carga teórica y o preconceptos, ¿sí? Entonces, centrándonos en lo que van a estudiar los gestaltistas, que son las percepciones, ¿sí?, tenemos un organismo percipiente y la percepción es lo que aparece como fenómeno ante ese organismo percipiente. De esta forma, el fenómeno del movimiento aparente es considerado como un fenómeno por derecho propio. Es decir, esto de que la luz sea percibida, digamos, que la luz pasando de una ranura a la otra dé como resultado percepción de movimiento, no es una ilusión óptica, no es una distorsión perceptual, sino, dice Berkheimer, es un fenómeno por derecho propio. Así es como aparece. Entonces, fíjense, a ver, esto no sé si me va a salir bien o no, vamos a esperar. No, yo lo que quiero es que se abra esto. Ah, es que tenía que hacer un control acá. No. Profe, disculpe, ¿cómo sería por derecho propio? Es
es en sí mismo un fenómeno, ¿sí? Cumple con todas las condiciones de un fenómeno, así como el arco iris o la aurora boreal o el vapor de agua. Es algo que acontece allí, que se presenta frente a la conciencia del organismo percipiente, ¿sí? Cumple con todas las condiciones para ser considerado un fenómeno. Bueno, miren, quería pasarles un pedacito de una película de Carlitos Chaplin, ¿no? Cine mudo, que es un ejemplo fantástico de lo que es el movimiento aparente, porque este cine mudo que vieron, los movimientos son así como fragmentados y todo lo demás. Bueno, ¿de dónde resulta esa percepción de movimiento del cine mudo? De pasar un montón de imágenes estáticas por un haz de luz a una determinada velocidad. ¿Sí? Es ese viejo cinematógrafo, es el resultado del fenómeno del movimiento aparente. Es decir, la obtención de percepción de movimiento a partir de imágenes estáticas. ¿Va quedando más o menos claro? Miren, les habría puesto el pochoclo y todo, pero no la puedo proyectar. No importa, sigamos. Y vamos a perder tiempo también. No sé quién me había preguntado recién por qué por derecho propio. No sé si quedó claro por qué por derecho propio. Sí, me quedó claro, gracias. ¿Le queda claro? Bien. Bueno, entonces hasta aquí. La escuela de la esta, Sí, no me quedó claro. ¿quiere hablar? El derecho propio, perdón. A mí no me quedó claro el derecho propio. A ver, ¿qué dicen los comentaristas? Dicen, bueno, a ver, Berkheimer hizo toda esta investigación para poder explicar el fenómeno del movimiento aparente. ¿Y cuál es la explicación que finalmente dio sobre el fenómeno del movimiento aparente? Bueno, el fenómeno del movimiento aparente no necesita explicación. Es un fenómeno por derecho propio. Es decir, ahí está, aparece, ¿no es cierto?, ante la conciencia del sujeto percipiente como una totalidad. Ahora vamos a ir hacia ahí, pero bueno, esto tiene todo lo que tiene que tener un fenómeno, ¿sí? Por eso, movimiento aparente. A ver, yo podría decir que el arco iris es una apariencia, porque esa percepción de una semicircunferencia donde se dan todos los colores del espectro, digamos, se dan, bueno, tendríamos que dar una clase de óptica, pero ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece? ¿Aparece los rayos de sol impactando en las gotitas de agua? No, aparece un arco iris, ¿sí? Bueno, en el caso del movimiento aparente, él dice, no es una sumatoria de imágenes estáticas. Hay en el movimiento aparente, a ver, me voy a volver a la diapo esa. Miren, hay aquí en el fenómeno del movimiento aparente diferentes elementos que forman parte de la situación experimental. Hay dos ranuras, hay un haz de luz, ¿sí? Ahora, la oscilación, ¿sí?, de un lado al otro del haz de luz no siempre da por resultado, ¿sí?, percepción de movimiento aparente. No siempre da por resultado esta percepción de movimiento. Tienen que estar las dos ranuras, el haz de luz, pero además
la relación entre estos elementos cumple unas determinadas características. Es decir, que la oscilación tiene que darse a una velocidad de 60 milisegundos. ¿Sí? Porque esa relación entre las partes de la experiencia me da por resultado movimiento aparente. Se ve, no sé, díganme cómo se llama el que pregunta si sé con quién habló. No sé quién me había preguntado esto. Soy yo. Y entonces, Jimena Carolina. Jimena, ¿le queda un poco más claro así? Sí, profe. Sí. Avancemos un poquito porque enseguida me parece que vamos a poder redondear esta idea. Entonces, hasta ahora, perspectiva epistemológica, la fenomenología, en oposición al positivismo clásico que jerarquizaba los estudios de laboratorio a través de la observación y la experimentación y el registro riguroso de los resultados en busca de relaciones causa-efecto y regularidades que permitan, ¿sí?, la predicción. En oposición a eso, ¿no es cierto?, y a un conductismo que llega al punto de negar, en muchos casos, el caso de Watson concretamente, de negar la existencia de la conciencia, una fenomenología que rescata la conciencia como instrumento de conocimiento de las cosas. Fíjense, el mandato fenomenológico es volvamos a las cosas. De las cosas tal y como se presentan ante esa conciencia del sujeto. Objeto de estudio, bueno, lo que van a delimitar los gestaltistas como objeto de estudio son las percepciones, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿y la metodología? ¿Qué metodología van a usar? Entonces, concepción epistemológica, fenomenológica, objeto de estudio, la percepción. ¿Y cómo van a estudiar las percepciones? Van a retomar la introspección. ¿Se acuerdan que Wundt trabajaba con sujetos introspectores, intentando sujetos introspectores previamente adiestrados? Hablábamos entonces de una introspección experta, ¿sí? Había unos acuerdos ahí terminológicos entre el sujeto y el investigador, y pretendía entonces Wundt acceder de esta manera a los elementos simples que conformaban los estados de conciencia, aquella búsqueda de una especie de química de lo mental, fuertemente influenciado sobre todo por toda la ciencia de su época, pero fundamentalmente por los hallazgos de Mendeleev. ¿Se acuerdan? Los teóricos de la Gestalt van a recuperar la introspección como método, pero ven que estamos hablando ahí de una introspección ingenua. ¿Cómo puedo deshacerme? Creo que acá. Ahí está. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Alguien me habla? ¿Qué? La introspección se quedó, profe. Sí, me quedé tildada porque me quedé pensando en esto de que enseguida van a ladrar mis perros, por ejemplo, pero si estuviéramos en presencial, los anfiteatros están llenos de perros que van y que vienen y que ladran y que todo. Y me quedé pensando que muchas veces también tenemos en el aula mamás, sobre todo mamás, nunca me tocó con un papá, pero sobre todo mamás que no han encontrado lugar en el jardín materno y tienen que venir al aula con sus niños. Nada, estoy todo el tiempo comparando la experiencia presencial con la experiencia virtual. Ustedes disculpen. Son también mis procesos de asociación libre.
Entonces, retoman la introspección como método, pero fíjense que estamos hablando ya no de una introspección experta, sino que estamos hablando de una introspección ingenua, ¿sí? Fíjense lo que dice la diapo para aclarar esto. El informe verbal del sujeto introspector se formula en palabras simples, ingenuas, de uso cotidiano y en función de su propia subjetiva experiencia perceptual, sin acuerdos previos con el investigador. Incluso, aclaramos, es el mismo sujeto quien elige la unidad de observación. ¿Está? A ver, ¿de qué se hace cargo la fenomenología? Se hace cargo de la subjetividad en la construcción del conocimiento. A mí me parece muy interesante esto, ¿no? Es decir, en la percepción, claramente cuando se percibe, porque una cosa es la sensación como dato objetivo de la realidad, y otra cosa es la percepción cuando ese dato objetivo ya pasó por un sujeto. No sé si soy clara en esto, pero veamos, fíjense. Fíjense cuando pase el tiempo. A ver, si yo les digo, ¿qué ven? ¿Qué ven ahí? A ver. Un hombre reflejándose en un espejo. Collage de animales. Un hombre reflejando. Muy bien. Ahora yo les digo qué veo yo. Yo veo una diapo de PowerPoint que arriba tiene una pregunta que dice ¿qué ven? Y abajo hay dos imágenes. ¿Me entienden a qué nos referimos cuando decimos que es el mismo sujeto introspector el que selecciona la unidad de lo que percibe? ¿Sí? Unos perciben una cosa y otros perciben otra y yo percibo otra. ¿Tendría que ver con el punto de vista, profe? ¿Puede ser? No con el punto de vista, porque eso sería más bien una posición perspectivista, ¿no? Depende de la perspectiva desde la cual analizo. No, esto es mucho más simple, más llano, más fenomenológico, digamos. Es la cosa tal como se presenta frente a la conciencia del sujeto que percibe. ¿Qué percibe? Y cada uno percibe lo que percibe. No sé si soy clara en eso. No es tanto una cuestión de perspectiva, es más una cuestión de que cada uno percibe lo que percibe. A ver, porque además el campo perceptual, que ya vamos a ir a ese concepto que es medio complejito, el campo perceptual es amplio y complejo. Yo aquí estoy viendo esta diapo, ¿sí? Pero en este momento no tengo calor ni frío. Allá en la lejanía ladra un perro. Es decir, tampoco somos tampoco nos damos cuenta de todo lo que estamos percibiendo, ¿no? Hay una especie de selección perceptiva también. Pero lo que les quiero decir es, acá el sujeto introspector no tiene adiestramiento previo, no. Cuanto más libre esté de teorías, de concepciones aprendidas, de preconceptos, de prejuicios y todo lo demás, mejor, para que dé un informe verbal de cómo se presentan las cosas para él. Sí, ¿quién hablaba? Profe, yo, Fernando, o sea que más o menos una imagen, como quien dice, una imagen vale más que 1000 palabras, algo así, más o menos. Es como que varias perspectivas, varias análisis, no personales, sino lo que te dice esa imagen, lo que dice, pero a la vez, depende de las personas, perciben de otra manera, algo así. Sí, pero no tiene que ver con que una imagen vale más que 1000 palabras. Lola. Es como varios significados que cada persona puede captar. Vamos para el lado de eso, de las significaciones. ¿Sí? Vamos para el lado de las significaciones. Téngame paciencia que para ahí va. Quiero retomar esto del método. El informe verbal del sujeto introspector se formula en palabras simples, así como un hombre que se refleja en un espejo, un collage de animales. Bueno, eso es un informe verbal gestáltico, ¿no?
de uso cotidiano y en función de su propia subjetiva experiencia perceptual, sin acuerdos previos con el investigador. Incluso es el mismo sujeto quien elige la unidad de observación. ¿Queda más o menos claro esto de la introspección ingenua? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿y qué agarra el investigador de eso? O sea, acorde a lo que el sujeto elija ver, ¿qué ve el investigador? Por ejemplo, si el investigador nota que usted ve el PowerPoint y otra persona se centra en la imagen. No hay ninguna interpretación psicoanalítica acá si a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Lo que están buscando es ciertas regularidades en la percepción, que ya vamos a ver algunos de los principios que enuncian, ¿sí? Están buscando eso, unas regularidades, unos principios, unas leyes, ¿no? No hay en esos términos, y para ese lado iba su pregunta, ninguna interpretación de tipo psicoanalítica. Cuando hablo de significado, no hablo en ese sentido, ¿no? Ya lo vemos. Profe, entonces podríamos decir que como en la línea general, al ver esa diapositiva, como por lo general la mayoría ve esto de un hombre reflejado en un espejo y una... No sé qué ve la mayoría, no sé, yo tendría que hacer la experiencia, porque tampoco sé si es un hombre. Si yo le digo que lo que veo es un hombre que ha hecho un autorretrato, ¿no?, de su propio autorretrato en un autorretrato, tampoco sé si todo el mundo ve un hombre a ver, no es importante el contenido de las imágenes que les puse, que la única función que cumple esta diapo es mostrar qué quiero decir cuando digo que es el propio sujeto introspección a la unidad de observación. Es el único propósito de poner esto, ¿sí? Esto era lo que quería que entiendan. ¿Qué es lo que? A ver, si quieren después, dentro de un rato, cuando veamos algunos de los principios de organización de la percepción de los gestaltistas, volvemos acá y vemos cómo se verifican, si se verifican o no esos principios en estas dos. Igual las van a tener en el coso, en el aula, perdón, no en el coso. Bueno, hablábamos entonces de los principios. Principio fundamental de la teoría de la Gestalt, es decir, donde se asienta todo lo demás, es que el todo es más y es diferente a la simple suma de las partes. ¿Sí? Es decir, en una totalidad se establecen entre las partes o entre los elementos unas relaciones que generan una organización que es la que le da significación al todo. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos un montón de piezas de puzzle mezcladas, ¿no? Y sobre la izquierda tenemos ya las piezas del puzzle organizadas de tal manera que conforman un todo que no es solamente la suma ni el producto de los elementos que componen ese todo, sino que es esos elementos más unas determinadas relaciones que se establecen entre esos elementos y que determinan una organización, ¿sí? Sobre el lado derecho tenemos uno a mitad armar. ¿Se ve? Es decir, ¿se acuerdan que en la clase pasada, no sé si está la persona, que cuando hablábamos de formación de hábitos, me ponía el ejemplo de los rompecabezas, y que yo le dije, cuando hablábamos de frecuencia y resencia, que yo le dije, deme tiempo, que la teoría que viene le explica mucho mejor esto del armado de los rompecabezas? Bueno, ahí está. A esto me refería. Entonces, el todo es más y es diferente a la simple suma de las partes. ¿Sí? ¿Hay unas partes en la totalidad? Sí. Pero
además de las partes, hay unas relaciones entre las partes y que da lugar a una organización y que da lugar a una significación. Y quería decir algo más, y es el todo, como todo, lo que se impone a las partes y no a la inversa. El todo determina a las partes y no al revés. ¿Se ve? Profe, ¿podría dar un ejemplo? Y ahí tiene un ejemplo en la pantalla. ¿Sí? A ver, lo que le da significación
Canto de aves. Profe, no se entendió lo que dijo justo por el inconveniente que pasó recién. Sí, profe, gracias.
Satelital. Físico.
Condicionamiento clásico. Sí, profe. Muchos. Sí, sí.
Se entendió mucho mejor, profe. Sí, profe, sí se entendió.
Yo tomo apuntes, profe. Tomo apuntes, escribo lo que usted dice. Sí, profe.
Nos vemos, profe, gracias.